Buenos días. A continuación vamos a realizar lo que es la exposición de Derecho Tributario, dando como inicio de esta exposición sobre lo que es el hecho imponible, que es recuerden que el derecho tributario es el conjunto de normas para realizar lo que son los tributos, que mediante estos tributos el Estado puede sostener, es decir, todas las actividades sociales, lo que es la educación, seguridad y toda esta serie de elementos. A continuación vamos a ver la exposición sobre el hecho imponible. Cuando nosotros hablamos del hecho imponible, hablamos que es un negocio o acto económico que resulta afecto al tributo. Cuando hablamos de un acto económico, vemos que en la sociedad ocurren a diario, comúnmente, lo que son hechos económicos o actos jurídicos, es decir, negocios que resultan afectos a un tributo y cuya realización o omisión determina el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, cuando hablamos de este hecho imponible, quiere decir que es como el presupuesto que debe realizar el pago de las personas que han realizado estas acciones o estos negocios jurídicos. Por lo tanto, ese hecho imponible, como le decía, es el presupuesto del pago que debe realizarse al Estado, que debe realizarlo tanto personas naturales como personas jurídicas. Vamos a hablar lo que es que mediante ese hecho disponible hablamos de lo que es la ley, hecho jurídico, obligaciones tributarias y dar tributos, ¿ok? Porque vamos a pensar lo que es la ley, lo que es la doctrina, lo que son las jurisprudencias, y hablamos que esto genera una obligación, y posteriormente esta obligación es pagar los tributos. Luego vamos a poner en cuenta lo que son los modos de extinción de la obligación. Existen varios modos de extinción de la obligación tributaria, y entre los primeros está el más común, el pago, ¿ok? Entonces hablamos que el pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación. Este pago debe hacerse en efectivo, mediante transferencia, según lo que habíamos visto anteriormente, cuando comenzamos la exposición, lo que es el hecho imponible. Es decir, mediante el pago vamos a exonerar lo que es o extinguir la obligación tributaria. Más adelante veremos el conjunto de pasos, cómo debe realizarse el pago. Entre eso tenemos unos interrogantes, que es quién debe realizar el pago. El pago lo debe realizar el sujeto pasivo, es decir, quien mantiene la deuda, quien mantiene esa obligación, para posteriormente extinguir esa obligación. Y el tributo se puede pagar en efectivo, se puede pagar mediante transferencia o autorización de pago en cuenta. También hablamos de una prórroga y de más facilidades del pago. El Estado mantiene ciertas prórrogas, en tal caso las declaraciones de impuesto sobre la renta de persona natural puede realizarse en 3 partes. Esta es una de las prórrogas, y también el Estado o el Ejecutivo Nacional puede dictar medidas para realizar una prórroga en cuanto al pago. Eso ocurrió hace 3 años en nuestro país. Actualmente no se han otorgado más prórrogas. Otro punto importante del modo de extinción de la obligación tributaria, hablamos de lo que es la compensación, donde dos personas de derecho reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. Es decir, dos personas son tanto deudores como acreedores, y mediante esta forma, mediante esta manera, podemos extinguir la obligación hasta donde alcance la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a existir. ¿Okay? Hay una persona o un estudioso del derecho que habla, que es italiano, que habla de 3 elementos importantes, y él dice que no está de acuerdo con la parte de compensación para el derecho tributario. ¿Por qué? Porque él dice que el fisco necesita lo que es liquidez y necesita lo que es dinero. Entonces, esta parte de la compensación puede ocurrir cuando una persona es acreedor porque haya realizado el pago de impuestos o le han retenido más impuestos, ¿ok? Le han retenido más impuestos de lo que en realidad debe pagar. Entonces existe esta compensación hasta donde alcance la menor, ¿verdad? Entonces, esto es un derecho del sujeto pasivo, ¿okay? Es importante, bueno, no es discrecional, es decir, no es decir que el Estado va a determinar cuándo, si se le otorga o no se le otorga. Es decir, es un derecho sujeto del pasivo. Después tenemos lo que es la confusión, y la confusión es otro medio de extinción de la obligación, que es bastante importante.
Y esto se puede decir que cuando A le debe a B, reproducirá confusión y el resultado heredero es A. También hablamos de fisco. ¿Cómo hacemos esta confusión? Esta confusión ocurre cuando son herederos. Es decir, ¿cómo es esto cuando existen herederos? Es decir, todos los herederos no llegan a la parte de la declaración o no llegan a la entrega del dinero, y el fisco pasa a obtener una parte de ellos. Es decir, el fisco no puede pagar estos impuestos. Entonces, cuando se habla de confusión, porque el mismo fisco va a ser el mismo acreedor, ¿ok? Y por lo tanto no puede obtener lo que es el dinero. Es decir, el fisco no puede pagar impuestos automáticamente, ¿ok? Otra de las partes tenemos lo que es la remisión de la deuda, perdón, de la misma, ¿ok? Cuando hablamos de la remisión, es importante tomar en cuenta qué es lo que exige la ley. Es lo que exige la ley. No hay ningún inconveniente porque la ley establece que se va a remitir, es decir, que se va a exonerar. Han sido emitidas o promulgadas varias leyes donde aparece que para ciertos renglones van a ser remitidas, es decir, van a ser exoneradas. Es decir, otro modo de extinción de la obligación. Y otro más adelante que tenemos que es la declaratoria de cobrabilidad, es decir, cuando el fisco determina que es imposible cobrar. Cuando es imposible cobrar, ¿por qué? En este caso podemos tener los fallecidos. Es decir, los fallecidos, luego que pasa cierto tiempo, si la persona fallece, se extingue la obligación, es decir, no va a realizar el pago, pero el fisco debe anexar o debe saldar esa cuenta mediante la incobrabilidad. Posteriormente tenemos la prescripción, que es a los 4 años del hecho imponible, es decir, si no se realiza el pago y el fisco no realiza una medida administrativa o una medida judicial mediante la deuda o obligación que mantiene esta persona posterior a los 4 años del hecho imponible,